Perfecto. Buenas noches. Bien, Buenas noches. buenas noches. Muy bien, entonces vamos a continuar la clase. Ya para finalizar algunos puntos importantes en cuanto a lo que es generalidades cardíacas. Ya en su momento habíamos hablado acerca de lo que corresponde al ciclo cardíaco. Si recordamos, el ciclo cardíaco estaba compuesto por varias etapas, en las mismas que desde luego se caracterizaban por algunos cambios en cuanto a lo que es la presión, por la presencia de los primer y segundo ruido cardíaco, por la disminución del porcentaje del volumen. Por favor, sus micrófonos pueden apagar. Bien, entonces... ¿Puede grabar la clase? Ah, sí, ya está, ¿no? Gracias. Bien, entonces la clase se está grabando, muchachos, no se preocupen. Bien, entonces, como se mencionaba anteriormente, el hecho de que nosotros hablemos de un ciclo cardíaco implica el mismo proceso que puede condicionar varios cambios, tanto a nivel de las presiones como también a nivel de los volúmenes. Hay dos términos muy importantes que tenemos que manejar. A mayor presión, menor volumen, a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen, ¿no? Eso quiere decir que las cavidades, el momento en la que empiezan a disminuir la presión, automáticamente empiezan a llenarse de volumen, o sea, de sangre, para posteriormente poder favorecer, desde luego, el viaje de la sangre hacia un lugar específico. Entonces, como podemos ver esta imagen es muy importante, ya les expliqué en la anterior clase. Tenemos una fase de llenado donde prácticamente la sangre está pasando de forma automática por la apertura instantánea de las válvulas AB, tanto tricúspide como mitral. Una vez que las aurículas se llenan por completo, las válvulas AB se abren instantáneamente y ahí tenemos esta fase de llenado. Y este llenado, desde luego, se va a realizar de forma pasiva en un 70%, sin necesidad de una contracción, puesto que por gravedad la sangre va a pasar de una cavidad a otra, ya sea aurículas a ventrículos. Y si vemos la imagen nos muestra prácticamente algunas relevancias, como ser las válvulas AB van a estar abiertas por el paso de la sangre hacia ventrículos, pero si vemos las válvulas semilunares o sigmoideas van a estar cerradas. ¿Por qué? Porque los ventrículos tienen que llenarse por completo. Entonces, algunos datos importantes, mencionar que la presión auricular va a ser mayor que la de los ventrículos. ¿Por qué? Porque los ventrículos tienen que relajarse y tienen que disminuir la presión para poder recién permitir el paso de la sangre. Por ende, las aurículas van a tener mayor presión. Siempre la sangre va a pasar de un lugar de mayor a uno de menor presión. Los ventrículos, por ende, también van a tener una menor presión que la de las grandes arterias, aorta y pulmonar, porque para poder, desde luego, vencer el volumen o la presión, perdón, de las grandes arterias, los ventrículos tendrían que contraerse, ¿no? Que eso se va a ver posteriormente. El segundo paso es el llamado etapa de la sístole auricular, donde vemos en la imagen las aurículas que se encuentran en una etapa de contracción o en una situación de contracción. Si vemos la imagen, vamos a ver que las aurículas están más pequeñas y la pared, desde luego, externa de ambas está realizando ese proceso de contracción, permitiendo el paso de la sangre restante, que es el 30% aproximadamente, hacia los ventrículos, así favoreciendo el llenado por completo. Esta fase prácticamente se caracteriza, ¿por qué? Porque las aurículas se contraen, las válvulas AB permanecen abiertas porque está pasando la sangre hacia los ventrículos, las válvulas sigmoideas
aún persisten cerradas porque tienen que llenarse por completo los ventrículos. Y las presiones, desde luego, son muy importantes, pues las presiones auriculares van a ser mayores que los ventrículos porque las aurículas se están contrayendo, por lo tanto están pasando el remanente del volumen y por ende los ventrículos tienen que tener una menor presión. Y por último, las presiones de los ventrículos aún va a ser inferior a la de las grandes arterias. ¿Por qué? Porque no se está llevando el proceso de contracción. Cuando se contraen los ventrículos, recién aumenta la presión y vence la presión de las grandes arterias. La siguiente etapa está compuesta por la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica prácticamente nos da una idea de que los ventrículos recién están entrando a una etapa de contracción, pero cuando se está iniciando la contracción a nivel ventricular, cabe mencionar que ambos ventrículos tienen un volumen de aproximadamente 120 ml. Hoy en la mañana algunos de sus compañeros me preguntaban, ¿no? Y me decían, doctor, ¿cuánto es este porcentaje de 120 ml o esta cantidad, perdón, de 120 ml? ¿Es siempre la cantidad en toda persona? Eso es variable, ¿no? Eso es variable. Se estima que 120 ml es el volumen que tiene cada ventrículo, especialmente el ventrículo izquierdo. Y por ende, estos 120 ml van a ser expulsadas cierta cantidad del mismo y otra cierta cantidad se va a quedar en el ventrículo. Por lo tanto, una vez que se está iniciando la contracción de los ventrículos, las válvulas a veces cierran. Y este cierre automático produce el primer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, el primer ruido cardíaco es condicionado, ¿por qué? Por el cierre de las válvulas AB, no se olviden. Y por ende, automáticamente quiere decir que la presión está aumentando a nivel de los ventrículos. Por eso es que se menciona que la presión de los ventrículos es mayor a la de las aurículas, porque las aurículas están en una etapa prácticamente de inicio de relajación y los ventrículos están en una etapa de inicio de contracción, tratando de vencer ¿qué? Las presiones de las grandes arterias para poder expulsarlo a través de la aorta y a través de la pulmonar. Por lo tanto, los ventrículos aún todavía tienen una presión inferior a la de las grandes arterias, puesto que el inicio de la contracción es el inicio del aumento de la presión, pero que en esta fase de contracción isovolumétrica todavía no la vence a la de las grandes arterias. Por lo tanto, la presión de los ventrículos aún persiste menor al de las arterias. Esta contracción inicial o esta contracción isovolumétrica, donde la característica más importante es la presencia del primer ruido cardíaco, automáticamente va a pasar a la siguiente etapa, que es la fase de eyección. Como vemos en esta imagen, los ventrículos están más pequeños y el volumen de sangre es inferior. Por lo tanto, acá vemos que los ventrículos ya están en esta etapa de contracción y por fin llegan a vencer la presión de las grandes arterias. Si vemos la imagen, vamos a poder observar que las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar están abiertas. Por lo tanto, la presión ha hecho que en los ventrículos izquierdos se pueda vencer a las grandes arterias y así permitir la expulsión de la sangre. De los 120 ml que les mencionaba en la fase de la contracción isovolumétrica, no se puede expulsar todo, solamente se expulsa un porcentaje que representa más o menos 70 ml, ¿no? O sea que quiere decir que 50 ml se quedan en los ventrículos. Estos 70 ml que llegan a expulsarse tienen que ser distribuidos en todo nuestro organismo. Y cabe mencionar que acá vamos a hablar de un término muy importante que es el gasto cardíaco. Si se acuerdan, el gasto cardíaco es nada más que la cantidad de sangre que se expulsa en un minuto. Y esta cantidad de sangre es aproximadamente de 5 litros. ¿Y cómo lo calculamos? Fácil.
es el volumen que se expulsa en el ventrículo izquierdo, que es aproximadamente 70 ml, por la cantidad de latidos que puede tener una persona, que más o menos un promedio de 70. Entonces, 70 por 70, 4.900 aproximadamente. Es como 5 litros, ¿no? Por lo tanto, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que se expulsa en un minuto. Ahora, en esta etapa que estamos viendo, las válvulas AB permanecen cerradas porque evitan la regurgitación de la sangre de los ventrículos a las aurículas y por ende, las válvulas semilunares están abiertas para que la sangre pueda pasar. Si ustedes me dicen, ¿y cómo es la diferencia de presión? Es fácil. Las presiones en los ventrículos es mayor a la de las aurículas. ¿Por qué? Porque se están contrayendo. Por lo tanto, esta contracción a nivel ventricular va a condicionar que exista mayor presión y por lo tanto va a ser mayor a la de las aurículas. Por otro lado, la presión de los ventrículos va a, desde luego, ser mayor también a la de las grandes arterias. ¿Por qué? Porque por fin se está logrando vencer la presión de las grandes arterias. Cuando se vence la presión de las grandes arterias, se va a producir la expulsión de la sangre. Y esa es una característica importante de la fase de eyección. Muy bien. Entonces, las aurículas tienen menor presión que los ventrículos, o al revés. Los ventrículos tienen mayor presión que de las aurículas, sí. Los ventrículos tienen mayor presión que de las arterias, sí, porque se está logrando por fin entrar en esa etapa de eyección y expulsar la sangre. Por otro lado, entramos a la última fase o etapa del ciclo cardíaco, que está compuesta por la relajación isovolumétrica, que quiere decir, entre comillas, que las aurículas nuevamente se están empezando a llenar. Si las aurículas se empiezan a llenar, automáticamente las válvulas AB están cerradas. Pero ojo, muy importante, esto quiere decir que la sangre se expulsó por las dos grandes arterias y automáticamente en esta fase de relajación isovolumétrica se produce el cierre de las válvulas sigmoideas. Por lo tanto, el cierre de las válvulas sigmoideas va a condicionar la presencia de un segundo ruido cardíaco. ¿Listo? No se tienen que olvidar eso. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas AB. Segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas sigmoideas o también llamadas semilunares. ¿Cuáles son las características en esta relajación o en esta fase de relajación isovolumétrica? Una de las características es que las válvulas AB estarán cerradas, las válvulas, la presión de las aurículas va a ser menor de los ventrículos. ¿Por qué? Porque las aurículas están relajando y al relajarse baja la presión para que se pueda llenar nuevamente. Este hecho hace que la presión en las aurículas sea inferior. Y por otro lado, la presión de los ventrículos también es menor a la de las grandes arterias. Sí, como podemos ver acá en la imagen, los ventrículos ya no tienen sangre, ya se expulsó gran parte. Por lo tanto, la presión tiende a caer y es inferior a la de las grandes arterias. Pero si vemos también en la imagen, vamos a ver una cantidad mínima que se encuentra en ambas cavidades. Esta cantidad mínima es de 50 ml y representa al volumen telesistólico, que es de 50 ml, ¿no? El volumen telesistólico quiere decir el volumen al final de la sístole. Al final de la contracción, hemos mencionado que la contracción como tal expulsa 70 ml de los 120 que hay. Y queda un remanente que es 50 ml y este 50 ml recibe el nombre de volumen telesistólico como tal. Muy bien, entonces este ciclo cardíaco donde vemos cambios de presiones, cambios de volúmenes y algunas características que se relacionan con el cierre y apertura de las válvulas, va desde luego a favorecernos a pensar cómo es el ciclo cardíaco y cuáles son los acontecimientos que se llevan en este órgano una vez iniciado este proceso importante de relajación y contracción cardíaca que permite la irrigación de todo nuestro organismo. Muy bien. Entonces, este ciclo cardíaco generalmente suele durar entre 0,7 a 0,9 segundos. Si se dan cuenta, es mínimo prácticamente el tiempo desde el inicio de la contracción hasta nuevamente el llenado para producirse un nuevo latido como tal. ¿Quién tiene una pregunta? Amanda. Doutor, para o volume do ventrículo esquerdo, é solamente a quantidade máxima de 120? ¿O puede ser aún más? Es un término medio que se maneja, pero puede ser más. Puede ser más, ¿no? Entonces, en general, no podemos, sabemos que en medicina no podemos
hablar de un todo, ¿no? No podemos hablar un todo, no podemos decir todos, jamás. Este porcentaje o este volumen que se está mencionando generalmente se ha visto, ¿no? Porque si ustedes cuando estén en prácticas y vean una radiografía, van a encontrar corazones pequeños, van a encontrar corazones grandes. Entonces ahí tienen que ponerse a pensar que, bueno, ese organismo que tiene un corazón pequeño en comparación que uno de repente tiene uno de mayor tamaño, el volumen va a ser diferente, ¿no? Pero este volumen no varía, ¿no? En cuanto a mucho porcentaje. Por eso es que les decía hace un momento, al hablar de gasto cardíaco, que este concepto importante de volumen de sangre que se expulsa en un minuto, que más o menos es de 5 litros como tal, estamos hablando de una cantidad que más o menos oscila entre esto, ¿no? Puede ser variable, en algunos puede ser más, de repente llegan incluso hasta 6, en algunos de repente solamente llegan hasta 4. Eso es variable de acuerdo a cada organismo. Pero el ejemplo que les dije es más o menos el porcentaje que manejamos generalmente en el ciclo cardíaco de una persona. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, nuevamente, les voy a mostrar esta otra imagen que también ya lo han visto. Es una imagen que nos está mostrando por medio de lo que son líneas, y desde luego también tenemos un dato muy importante a nivel del lado izquierdo de la diapositiva, donde nos muestran la presión y nos muestra el volumen. Esta gráfica nos va a indicar en qué situaciones nosotros podemos, desde luego, visualizar mejor prácticamente la diferencia de presiones y volúmenes. Un ejemplo, esta imagen representa el trabajo del ventrículo izquierdo y también a la aurícula izquierda, que son las cavidades tal vez un poco más estresadas a comparación del lado derecho. Por ende, si vemos la imagen, acá tenemos la línea roja, ya les había comentado, es la presión, ¿no?, del ventrículo. La línea azul representa al volumen. Y la línea negra discontinua de acá representa la presión auricular. Si vemos la imagen, la presión, a medida que la presión sube, fíjense acá empezamos con una presión de repente de 8, de 0, dependiendo. A medida que va aumentando la presión en la cavidad, se va disminuyendo el volumen. Acá tenemos una línea azul que nos está representando el volumen, que más o menos es de 120 ml, fíjense, ¿no? Una vez que se va contrayendo, el volumen va expulsándose y va disminuyendo, llegando hasta una cantidad de 50. Les había comentado que se queda 50 ml generalmente, que representa un valor específico. Por lo tanto, este aumento de presión a nivel del ventrículo va a condicionar que se vaya expulsando la sangre. Pero, ojo muy importante, el hecho de que el ventrículo izquierdo se vaya contrayendo también va a condicionar algunos cambios de presión en la aurícula. Y es ahí donde nacen estas ondas. Si se fijan en la imagen, tenemos una onda A, tenemos una onda C y tenemos una onda B. La onda A prácticamente representa la contracción auricular. O sea, esa contracción de las aurículas que permite el paso del 30% final, del paso de la sangre de las aurículas a ventrículos. Ahora, acá vemos, este punto representa el cierre de las válvulas AB. Fíjense, acá está con la flecha, cierre de las válvulas AB. Una vez que se produce el cierre de las válvulas AB y toda la sangre ha pasado a los ventrículos, se cierran como tal estas válvulas y empieza la fase de contracción. Pero una vez que los ventrículos se están contrayendo, la sangre trata de regresar hacia las aurículas. Pero ¿quién lo impide? Las válvulas AB. Por eso es importante estas válvulas y su relación con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. ¿No? Estas estructuras impiden que las válvulas sean vencidas por esa presión que va aumentando a nivel de los ventrículos. Por lo tanto, si vemos acá en la imagen, vamos a ver que hay una onda EC, ¿no?, que se presenta una vez que se produce la contracción ventricular. ¿Y por qué se produce esta onda C? Porque la sangre trata de regresar a las aurículas y este regreso de la sangre hacia las aurículas
favorece un aumento de la presión en las aurículas, pero es mínimo, ¿no? Como vemos acá. Por conclusión, mencionamos que la onda C es producto de la contracción ventricular y el aumento de la presión, tratando desde luego de regurgitarse hacia las aurículas. Por otro lado, una vez que el ventrículo se ha llevado a cabo la contracción como tal, nuevamente las aurículas se tienen que llenar. Y el llenado súbito de las aurículas por la sangre, una vez que ingresa a las aurículas, aumenta ligeramente la presión de las aurículas porque se van llenando. Y este ligero, fíjense, aumento de la presión de las aurículas representa la onda B, que igual es una presión mínima que aumenta y que posteriormente vuelve al rango normal, hablando de lo que corresponde una presión a nivel auricular. Muy bien, entonces no se olviden, esto siempre les pregunto en el examen, la onda A es producto de ¿qué? De un aumento de la presión en las aurículas con, desde luego, aumento de la presión por ende. La onda C representa el aumento de presión de las aurículas, producto de que la sangre trata de regurgitar a estas cavidades superiores que son las aurículas. Y por último, la onda B es el aumento de presión en las aurículas, producto de lo que corresponde el reflujo de la sangre hacia cavidades auriculares. Por lo tanto, la onda B es producto del aumento de la presión en las aurículas, producto del llenado súbito de las aurículas por la sangre que llega a nivel pulmonar y a nivel de las venas pulmonares y a nivel de las venas cavas. Por lo tanto, este aumento, mínimo de la presión de las aurículas es algo que, se puede evidenciar desde luego, pero que no es muy significativo y no implica relevancia dentro de lo que es el manejo de presiones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Quedó claro, doctor. Bien. Entonces, esto ya lo hemos visto, estamos repasando, ¿no? Lo que hemos visto en la anterior clase. Esta imagen es lo mismo que hemos visto hace un momento. Representa el aumento de presión y disminución de volúmenes en el ventrículo izquierdo. Si vemos acá, esta imagen nos representa, o tenemos un eje vertical que representa las presiones, y en el eje horizontal está el volumen. Por lo tanto, una vez que se cierra la válvula mitral, hablando solamente del ventrículo izquierdo o cavidades izquierdas, una vez que se cierra la válvula mitral, automáticamente, se abre, el ventrículo se va llenando de sangre. Fíjense, una vez que se abre la válvula mitral, que había 50, porque ese es el volumen que siempre vamos a encontrar, al final de cada sístole ventricular va a haber 50 ml aproximadamente. Por lo tanto, una vez que se llevó a cabo la contracción de los ventrículos y se abre nuevamente la válvula mitral, el volumen va aumentando. Fíjense, de 50, 70, 90, 110, 120. Entonces, hay 120 ml en el ventrículo izquierdo. Inmediatamente que se llenó por completo, la presión va subiendo poco a poco. Fíjense, la presión va subiendo, ¿no? Sé que se relaciona con esta imagen estos datos numéricos a nivel vertical. La presión va subiendo poco a poco hasta que logra vencer la presión de las aortas. O las pulmonares. Una vez que se llega a vencer la presión de la aorta y las pulmonares, automáticamente vamos a tener la fase de expulsión de la sangre. A medida que se va expulsando la sangre, automáticamente el ventrículo izquierdo va a tener mayor presión que de las grandes arterias. Por eso es que se va expulsando la sangre por por lo que es la aorta, y una vez que se llega al tope prácticamente, nuevamente se expulsó todo, como vemos la presión va cayendo poco a poco, ¿no? Porque ya se expulsó toda la sangre y la presión tiende a volver a su dato normal, ¿no? Entonces es un ciclo, como podemos ver, donde hay aumento de presión, disminución del volumen, etcétera. Y esto es un dato importante también para que podamos tener una idea, ¿no? De cómo es el ciclo cardíaco en una cavidad.
El primer ruido cardíaco, ya hemos mencionado, se origina del cierre de las válvulas AB. Acá podemos ver en la imagen, están cerradas las válvulas AB. Segundo ruido cardíaco, las válvulas simoideas están cerradas. Y acá también lo vemos eso. Entonces, son ruidos cardíacos normales. El primer y el segundo ruido cardíaco son ruidos cardíacos absolutamente normales, no se olviden. Acá vamos a ver una imagen donde hablamos de dos términos importantes que se manejan en cardiología, que es la sístole. La sístole, donde nos está refiriendo contracción, ¿no? Sístole es igual a contracción, diástole es igual a relajación. Entonces, acá vemos un corazón, un ejemplo que se va contrayendo, por eso hablamos de sístole, donde los ventrículos se están contrayendo y esto está favoreciendo la expulsión de la sangre por las grandes arterias. En esta otra imagen, vemos que las válvulas auricoventriculares se abrieron y está permitiendo el paso de aurículas hacia ventrículos como tal, ¿no? Entonces, es algo importante que tenemos que tener en cuenta para poder entender un poquito el ciclo cardíaco. Ahora, algo importante que quiero mencionarles, que así como el corazón bombea sangre y permite la nutrición por medio de la sangre de otros órganos, también el corazón necesita irrigación, el corazón necesita sangre igual para poder sobrevivir. Y por ende, es importante saber la irrigación del corazón. El corazón, un ejemplo, el lado izquierdo o las cavidades izquierdas del corazón tienen mayor irrigación por la complejidad en su estructura. Por lo tanto, acá vamos a ver una imagen donde nos está mostrando las arterias y acá en esta imagen, en la primera imagen que estamos viendo, vamos a ver por un lado la arteria coronaria izquierda. Esta es la arteria coronaria izquierda, si ven bien. Esta arteria coronaria izquierda se va a dividir en dos ramas importantes. Por un lado va a originar a la arteria circunfleja y por otro lado va a originar a la descendente anterior, que la descendente anterior se relaciona o va en relación con la musculatura de la parte anterior del corazón e incluso también el ápex cardíaco, ¿no? Entonces, podemos ver eso en esta imagen. Por otro lado, tenemos la coronaria derecha. La coronaria derecha se encarga de dedicar más o irrigar y desde luego nutrir más a lo que es el lado derecho del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, etc. Por lo tanto, eso es importante. En esta otra imagen vamos a poder observar casi similar la distribución de las arterias. Vemos acá la coronaria, que es la más importante, ¿no? Desde luego sabemos que la coronaria va a dar origen a otros vasos, pero son más delgados, que su obstrucción de la misma no condicionaría tal vez algo de relevancia en el paciente. Por ende, acá tenemos la coronaria derecha, muy importante la arteria, de buen calibre, como podemos ver en la imagen. Esta coronaria, algo importante que quiero comentarles es que ramas de la coronaria derecha van a irrigar el nodo sinusal, ¿no? O el nodo AB. Y si la coronaria derecha es la que está condicionando el problema, no se asusten cuando ustedes ven valores muy diferentes a nivel de lo que es el estudio de estas grandes arterias. Por otro lado, vemos aquí también la coronaria izquierda y misma que va a originar a la descendente anterior y también a la circunfleja como tal. Entonces, eso hay que tomar en cuenta antes de poder tener una idea clara de cuál es la alteración que se puede producir en una persona que, desde luego, tiene alguna obstrucción a nivel de sus arterias. No se olviden, las cavidades izquierdas van a condicionar y van a trabajar con la circulación mayor. Las cavidades derechas van a trabajar con la circulación menor. Y por ende, ustedes dirán, ¿y cuál es la circulación mayor y menor? La circulación mayor es aquella sangre que se distribuye en todo nuestro organismo. Y la circulación menor es aquella sangre que solamente se expulsa a nivel pulmonar, para nuevamente ser oxigenado y volver a nivel del corazón como tal. Entonces, no nos olvidemos siempre estos datos que son de relevancia y son importantes, referentes a la circulación mayor y menor, y desde luego su importancia dentro de lo que es el control de el funcionamiento cardíaco. Bien.
Ahora, ya habíamos hablado un poquito del sistema de conducción. Si recuerdan, el sistema de conducción cardíaco está compuesto por el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico. Este nodo sinusal es el encargado de generar un impulso. Como podemos observar, el nodo sinusal está en la base de la vena cava superior. Este se va a comunicar por las 3 fibras interauriculares y hacia lo que es el nodo AB. Una vez estando en el nodo AB, el impulso va a viajar por el tronco de haz de His y automáticamente que vamos a tener que el impulso se va a dividir en dos, uno que va a ir al ventrículo derecho y otro que va a ir al ventrículo izquierdo para poder favorecer en cierto sentido el funcionamiento del corazón de forma sincrónica. Entonces acá podemos ver esta imagen que tal vez nos está mostrando este sistema de conducción que es importante y que en algún momento nos puede dar algún deterioro dependiendo la edad o la enfermedad concomitante que tenga el paciente. Muy bien. Entonces, este sistema de conducción es muy importante. Lo que les decía, el nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, automáticamente de la desembocadura. Por otro lado, el nodo AB va a encontrarse en el piso de la aurícula derecha, ¿no? Ahí está el nodo AB. Y en cierto sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que este trabajo siempre va a ser coordinado. Siempre el nodo sinusal va a enviar los impulsos al nodo AB de forma secuencial, de acuerdo al requerimiento. Pero si usted tiene un corazón que va a estar de repente muy descuidado, automáticamente vamos a tener problemas a nivel de nuestros organismos como tal. Bien, entonces no se olviden que este nodo sinusal, que bueno, algunos de mis estudiantes ya les explicaba, que el nodo sinusal o el marcapaso fisiológico puede estar alterado también por muchas funciones, ¿no? Como en ejemplo, o de repente si iniciamos algún otro antihipertensivo, lo puede bajar, puede tratar desde luego de tener una coordinación con lo que es el trabajo una vez que el impulso nace de forma coordinada en un área específica y que posteriormente puede funcionar y servir para lo que es el trabajo cardíaco. Entonces, no se olviden, el corazón prácticamente sí o sí va a trabajar con este sistema de conducción y va secuencial desde un mismo hecho de producirse un llenado en las aurículas, mismo hecho de poder disfrutar, desde luego, el ventrículo de todo el volumen proveniente de las aurículas como tal. Bien, entonces, no se olviden de este marcapaso fisiológico, sus estructuras, nodo sinusal, nodo AB, fibras de Purkinje a nivel distal o en todo caso el funcionamiento a nivel cardíaco, ¿no? Por lo tanto, el corazón va a depender en el 100% del nodo sinusal para poder funcionar de forma correcta. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. Amanda, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? 60 a 100. Muy bien. Em Entonces, repouso pode chegar hasta 90. muy bien. El reposo puede ser considerado hasta 90 como normal, correcto. ¿Y el nodo AB a qué frecuencia cardíaca trabaja? ¿A la misma 60 a 100 o a qué, cómo manda el impulso el nodo AB? ¿Es Não, la misma? não, não. De la sinusal, que é a mesma, 60 a 100. Ya. ¿Y del nodo AB? 60 a 40. Muy bien, de 60 a 40, correcto. ¿Y a las de His? 40 a 20. ¿Y las fibras de Purkinje? Menor a 20. Muy bien, exacto. Esos valores son los correctos. Entonces, si nos damos cuenta, cada estructura va a funcionar tal vez un poco más lento que la precedente, ¿no? Pero eso no quiere decir que el corazón deja de funcionar. El corazón tiene que seguir trabajando, no importa si es que el nodo sinusal falló. Imagínense, y eso les digo siempre, que si nuestro corazón dependiera al 100% solo del nodo sinusal, ¿cuánta gente llegaría a morir? Porque el corazón tiene que seguir trabajando y tiene que seguir nutriendo a través de la sangre a todo nuestro organismo. Por lo tanto, eso es muy importante para poder tener una idea clara de cómo funciona el sistema de conducción cardíaco.
El nodo AB, lo que les decía, se encuentra en el piso, fíjense, en el piso de la aurícula derecha, ¿no? Un poco relacionado hacia lo que es el orificio del seno coronario en algunos casos, pero bueno, pues para tener una idea mejor, está netamente en el piso de la aurícula derecha, ¿no? El nodo AB. Algunos datos importantes. El nodo AB actúa como un filtro, ¿no? Eso tiene funciones el nodo AB, no es que está ahí solamente porque Dios lo quiso, no. El nodo AB tiene funciones como ser, primera, filtrar. Filtra todos los impulsos provenientes de las aurículas, como en la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular les decía que se producen cientos de impulsos, ¿no? A nivel de las aurículas, cientos. Y por ende, estos cientos de impulsos que se producen va a condicionar que, en cierto sentido, el ventrículo empieza a contraer de forma brusca. Y esto, tener mucho cuidado, y el nodo AB, desde luego, se encarga de eso. No permite el paso de los impulsos. Denme un minuto, chicos, tengo una llamada. Bien, entonces, como les comentaba, prácticamente el hecho de que el sistema de conducción sea, bueno, especializado, va en el sentido de que no se permite que el corazón pare, ¿no? Deje de trabajar. Por lo tanto, estas dos funciones cumple el nodo B. Primero, la de retrasar el impulso. Retrasa el impulso proveniente de las aurículas. ¿Por qué? Porque este retraso que está condicionando favorece que los ventrículos se llenen por completo. Muy pocos saben las funciones del nodo AB, pero siempre en algunos casos les pregunta cuáles son las funciones. Por ende, este cierre, este nodo AB va a filtrar también todos los impulsos provenientes de las aurículas. Cumple un rol muy importante en la fibrilación auricular, porque en la fibrilación auricular, como ya en algunos de ustedes tal vez lo han visto en clases, bueno, mis estudiantes no hace mucho les expuso el residente referente a fibrilación. En la fibrilación hay cientos de puntos de microfibrosis, bastantes impulsos que se producen y que están viajando hacia el ventrículo. Entonces el nodo AB